segundo es Jehová o Yahweh, el Señor que está aquí, o el Dios que está ahí. Entonces vamos a meditar en ellos, amados hermanos, y repito, el siguiente domingo iniciamos en la mañana con la predicación de Cristo en el Antiguo Testamento, y por la tarde vamos a ver la deidad de Cristo. Vamos a ver la deidad de Cristo, vamos a tener por ahí algunas diapositivas y lo vamos a ver desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo nos muestra que Jesús es Dios. Pues bien, amados hermanos, vamos a meditar en estos nombres, así que vamos a empezar con Yahweh o Jehová Shidkenu, que quiere decir Jehová es nuestra justicia. Y, amados hermanos, para entender este nombre debemos de ir al primer lugar donde aparece este nombre. Ya lo leímos, amados hermanos, este nombre aparece en Jeremías 23, versículos 1 al 6. Vamos a ver una definición rápida para posteriormente entrar a estudiar el texto. Miren, vayan a Jeremías capítulo 23, versículos 1 al 6. Jeremías 23, versículos 1 al 6. Es interesante, amados hermanos, que este título o nombre de Jehová aparezca en el contexto que veíamos hace 8 días sobre los pastores que no cuidaban o cuidan el rebaño. El mensaje de Jehová es nuestra justicia está en un contexto donde los pastores abandonan al pueblo de Dios. Esto es muy interesante, amados hermanos, porque este tema es tan importante que Jehová, nuestro Dios, no solamente lo toma o lo toca en el sentido de que Él es nuestro pastor, sino también en el que Él es nuestra justicia. ¿Por qué lo toma en este contexto, amados hermanos? Porque así como los pastores no pastoreaban el rebaño y Él iba a hacerlo, los pastores no trataban con justicia al rebaño, así que Él iba a venir a hacerlo. Pero quiero decirles, amados hermanos, que el título Jehová Shidkenu está en una proporción o en un principio bíblico del reinado justo, del reinado y gobierno justo. Vamos a leer Jeremías 23, versículos 1 al 6. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. En estos primeros 3 versículos, Dios está hablando del juicio tremendo que van a tener los pastores. Y ya me dio miedo. Ya me dio miedo porque este juicio me va a tocar a mí. Así que, hermanos, ayúdenme un poquito, ¿verdad? Luego sigue diciendo la palabra de Dios. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Ahora escuchen, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Como decía, este texto
está en un contexto donde Dios demanda a los pastores el cuidado y gobierno de su iglesia. Quiero que noten que el versículo 1 inicia diciendo ¡ay! ¡Ay! Esto en el hebreo, amados hermanos, es una expresión como si Dios le estuviera diciendo a los pastores: pobre de ustedes, pobres de ustedes. Miren de hecho cómo quedaría: pobres de ustedes los pastores que destruyen y dispersan las ovejas. Es una expresión donde Dios está advirtiendo a los pastores que tienen que ser diligentes en el cuidado de su rebaño. De tal manera, amados hermanos, que los pastores, más que dispersar, tienen que acercar, más que dejar libres, tienen que jalar, y más que olvidar, tienen que recordar. A diferencia de estos pastores que están olvidando a las ovejas, Dios va a levantar pastores que sí tengan cuidado, amor y pasión por esas ovejas. Ese es el contexto de este pasaje. Estos, amados hermanos, eran líderes falsos que no cumplían con su deber de cuidar a las ovejas, y mucho menos por el trabajar por el bienestar de ellas. No trabajaban por el bienestar del pueblo. Pero quiero que noten algo: que estos pastores pueden ser los mismos reyes del capítulo 22. ¿Qué está diciendo? Que los reyes del pueblo no cuidan al pueblo, perdón la redundancia. Por eso Dios iba a levantar un renuevo que sería el rey. Si ustedes ven el capítulo 22, versículo 1, dice así: así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, escuchen: haced juicio y justicia. Ahora, noten este texto, amados hermanos, cuando Dios dice haced juicio y justicia, y compárenlo con lo que va a hacer el rey que Jehová va a levantar. Miren lo que dice el versículo 5: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia. Es decir, que este rey que Dios iba a levantar no se iba a comportar como los otros reyes que tuvo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque quitando a David, todos los reyes de Judá, la mayoría, obviamente quitando a David y a Josías, la mayoría hicieron lo malo con el pueblo de Dios. Ese es el contexto de Jehová, nuestra justicia. Entonces, ¿qué está enseñando? Está enseñando, amados hermanos, como dice John MacArthur, cito: puesto que Él es y será quien es, en el futuro Dios establecerá al Mesías como rey de la descendencia davídica, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Sigue diciendo, cito: cuando este rey davídico reine en justicia, será salvo Judá, y Israel habitará confiado. ¿En qué momento, amados hermanos, Jesús se va a sentar en el trono y va a reinar? Bueno, nosotros conocemos esto como el milenio, que es algo que aún no se ha cumplido para el pueblo de Israel. Vamos a Apocalipsis, amados hermanos, capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. El contexto de la aparición de nuestro Señor Jesucristo es el mismo contexto que estaba viviendo en Jeremías. El pueblo de Israel
inmerso en una guerra, inmerso en dolor, inmerso en destrucción. De hecho, si ustedes ven el capítulo 17, vemos la condenación de la gran ramera. En el 18, la caída de la gran ramera. El capítulo 19 inicia con alabanzas en el cielo, y a partir del versículo 9 al versículo 10 vemos las bodas del Cordero, y en el versículo 11 Apocalipsis va a cambiar y va a hablar de un jinete de un caballo blanco. Ahora, ¿en qué otra parte de Apocalipsis aparece un jinete con un caballo blanco? ¿Recuerdan Apocalipsis capítulo 6? Donde dice que Juan, que miró y vio un jinete en un caballo blanco y dijo: mira y ve. ¿Se dan cuenta? Pero ese jinete de caballo blanco no es Cristo, ese es el falso Cristo, es decir, el anticristo. Pero aquí sí va a aparecer el caballo, el jinete en el caballo blanco. Versículo 11 del capítulo 19. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ahora noten qué va a decir a continuación: y con justicia juzga y pelea. Pero ¿qué es la justicia? Porque ya hemos citado muchas veces justicia y estamos viendo que Jehová es nuestra justicia. Pero ¿qué es la justicia? Le pregunto a los que están aquí presentes, también en la casita pueden opinar: ¿qué es la justicia? Gracias. La primera venida de Jesús fue para redimir, la segunda venida es para juzgar, y ese juicio va a ser en justicia, es decir, que le va a dar a cada uno lo que merece. Ya no viene como un cordero, viene como un rey. Entonces, cuando dice que con justicia juzga y pelea, quiere decir que no les va a dar de más, pero ni les va a dar de menos, les va a dar lo que se merecen. Dice: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Cuando dice que en su cabeza había muchas diademas, se refiere a la autoridad total que va a tener. Voy a repetir esto: cuando dice que en su cabeza había muchas diademas, se refiere a la autoridad total que va a tener. Y dice: y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido, escuchen, de una ropa teñida en sangre. Pero ¿qué creen? Esta sangre no es la suya, esta sangre es la de los enemigos a los cuales acaba de destruir en unos capítulos anteriores. Lo que está diciendo aquí Apocalipsis es que este jinete del caballo blanco ya destruyó a todos sus enemigos. ¿Estamos bien? Ok. Dice: y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, ¿quién es este jinete del caballo blanco? No puede ser otra persona sino nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Esto está citando el Salmo número 2, donde al principio las personas dicen: no queremos que él reine sobre nosotros, pero Dios lo ha establecido y él va a regir a las naciones con vara de hierro. Ahora, ¿qué es regir a las naciones con vara de hierro? Es decir, que Cristo va a ejecutar un juicio veloz y justo, amados hermanos, sobre la tierra. Eso es lo que significa que los regirá con vara de hierro. Y dice: y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿A qué se refiere, amados hermanos, que él pisa el lagar
de la ira del furor de Dios. Lo que está diciendo es que Él va a ejecutar la ira de Dios sobre todos aquellos que decidieron no seguirle. Ahora quiero que noten que dice el Dios Todopoderoso. Está diciendo que esa ira va a ser proporcional al poder de Dios. Es decir, que Dios va a usar todo su poder para juzgar a aquellas naciones que lo rechazaron. Eso es actuar con justicia. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es un superlativo. ¿Qué es un superlativo? Que hay muchos en esa condición, que hay muchos en ese género. ¿Estamos bien? Repito, esto quiere decir que hay muchos en esa condición, que hay muchos en ese género, es decir, que hay muchos reyes, que hay muchos señores, pero que Cristo es Señor de esos señores y Rey de esos reyes. Con esto en mente, amados hermanos, regresen al contraste de Jeremías 22 y Jeremías 23. Un rey humano que no hace lo correcto delante de Dios, que no juzga con justicia, y el Rey celestial que hace todo lo contrario y reina con justicia. Ahora, ¿en dónde está la presentación de ese reino? Apocalipsis capítulo 20. Vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que la palabra, el nombre de Yahvé o Jehová Shitkenu, Jehová es nuestra justicia, quiere decir que Dios va a dar al mundo que lo rechazó lo que se merece, y a los creyentes les va a dar el honor de reinar con Él. Eso es lo que significa Jehová es nuestra justicia. Nos está arrojando, amados hermanos, y nos está apuntando a que no importa lo que pases en esta tierra en cuanto a necesidades, problemas, dolor y sufrimiento, a final de cuentas Dios te dará lo que es justo. Y en nuestro caso es que va a enjugar toda lágrima de nosotros. Ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrá enfermedad, ya no habrá miedo, sino que viviremos un tiempo de total paz. Eso es lo que significa Jehová es nuestra justicia. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? En casita, si tienen alguna pregunta pueden hacerla antes de que pase a Jehová o Yahweh Shammah. ¿Nada? Muy bien. Vamos al segundo nombre, Jehová o Yahweh Shammah. ¿Qué significa esto? El que está ahí. El que está ahí. Vean Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Ezequiel 48, versículo 35.
dice la palabra de Dios: en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shammah. Es interesante, amados hermanos, que aquí esté hablando de una ciudad. Y es interesante que esto se ligue con el reinado justo del Mesías. Voy a repetir esto. Es interesante que esto se guíe. Ahorita voy a hacer un examen a los que están aquí presentes. Es interesante que aquí esté hablando de una ciudad en el reinado justo del Mesías. De hecho, si ustedes notan el texto, está diciendo lo que va a haber alrededor de esa ciudad, y que esa ciudad es la que se va a llamar Jehová Shammah. Vamos a estudiar un poco esto. El texto nos dice que la ciudad es llamada Jehová Shammah, y que esto significa el Señor está ahí. ¿A qué nos está dirigiendo? ¿A qué nos está dirigiendo? Este título nos está dirigiendo a que la gloria de Dios que se había apartado volverá a habitar en medio de su pueblo. ¿Dónde vemos esto? Si ustedes estudian el libro de Ezequiel, amados hermanos, del capítulo 8 al capítulo 11 se nos dice que la gloria de Jehová se fue del templo. ¿Por qué la gloria de Jehová se fue del templo? Porque el templo ya no lo usaban para adorar a Dios, sino ya lo usaban para lo que querían. Entonces la presencia de Dios, la Shekinah, primeramente se elevó y posteriormente abandonó ese templo. De tal manera que cuando llegaron los babilonios pudieron entrar hasta el lugar santísimo y llevarse todo lo que había ahí. Dios había dejado o había quitado la presencia de su pueblo. En los capítulos 40 a los capítulos 44, Ezequiel nos describe cómo es que la gloria de Dios va a regresar nuevamente a su pueblo y se va a sentar en medio de ellos. Es decir, que la presencia consagrada del Señor va a habitar en medio de los creyentes, de tal manera que, a diferencia que, como dice Mateo 24, que cuando pregunten dónde está el Mesías, y unos van a decir está ahí, no, en ese tiempo toda la humanidad sabrá en dónde se encuentra Dios gobernando, y esa capital va a ser Jerusalén. ¿Cuál Jerusalén? ¿La que conocemos? No, la nueva Jerusalén. De tal manera, amados hermanos, que cuando se pregunte ¿en dónde está Dios?, todos los que estén en el reino milenial van a decir está ahí. Es decir, que van a saber la ubicación exacta de dónde se encuentra Dios. ¿Por qué hará Dios esto? Dios hará esto como cumplimiento de todas las promesas que le hizo a Abraham en Génesis 12, de darle una tierra y una descendencia, del pacto que hizo con los levitas, de que si los servían, él iba a estar siempre con ellos en número 25, el pacto con David en segundo libro de Samuel capítulo 7, donde dice que va a levantar un rey, y en el nuevo pacto en Jeremías capítulo 31, donde dice que él mismo moraría con el ser humano y que nadie tendría jamás necesidad de que le enseñaran quién es Dios, porque él mismo les enseñaría. Amados hermanos, Dios va a cumplir a la perfección esas promesas, de tal manera que repito, cuando se pregunten ¿en dónde está Dios?, todos los habitantes del milenio dirán ahí está, es decir, podrán identificarlo de manera correcta. Eso es lo que significa Jehová Shammah. Miren lo que dice John MacArthur, déjenme citarlo, cito: puesto que es y será quien es, Dios restaurará a Israel como una nación salva en la tierra prometida, y levantará un nuevo templo en una Jerusalén renovada, que se llamará según el nombre: el Señor está
ahí. Es decir, el Señor habita aquí en medio de su pueblo. Eso es lo que significa Jehová Shammah. ¿En dónde podemos ver este cumplimiento? Para terminar, amados hermanos, vamos a Apocalipsis nuevamente. Apocalipsis capítulo 21. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. ¿Se dan cuenta? Dios está ahí. Con tabernáculo se refiere a tienda. Dios va a plantar su tienda en medio de su pueblo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. A eso es a lo que nos apunta la palabra Jehová Shammah. Quiero que vayan, por favor, al versículo 9. 21:9 de Apocalipsis. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como una piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Se dan cuenta? La gloria de Dios se va a manifestar en ese lugar. Vayan al versículo 22 para que vean cuál es el templo, ese nuevo templo que Dios mismo va a levantar. Apocalipsis 21:22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Cuál va a ser ese nuevo templo que Dios va a levantar? Su misma presencia. Vuelvan a leerlo. Y no vi en ella templo, pero en Ezequiel dice que va a levantar un nuevo templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Se dan cuenta? Entonces la frase Yahweh o Jehová Shammah apunta a que Dios está ahí, Dios está presente. Amados hermanos, la iglesia es un adelanto de esa promesa. La iglesia es un adelanto de esa promesa. Dios morando permanentemente en la vida del creyente. Por lo cual, amados hermanos, en mi santuario tendréis reverencia. No está hablando del templo del Antiguo Testamento, está hablando de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Por eso dice primera carta a los Corintios que el que atente contra el cuerpo de Dios, Dios lo destruirá a él. Eso tiene que cambiar mi mentalidad de cómo veo este templo que Dios me ha prestado. Para terminar, ¿por qué se fue la gloria de Jehová del templo de Jerusalén? Bueno, resulta
que en una ocasión Ezequiel estaba caminando por el río y llegó Dios, Cristo, lo agarró de los cabellos y lo llevó al templo de Jerusalén y le dijo: ¿ves esa hendidura? Observa por ahí lo que hay dentro del templo. ¿Y qué vio Ezequiel? Idolatría, fornicación, hechicería, vicios, etcétera. Por eso la gloria de Jehová se fue de ese templo. Ahora Dios levanta un nuevo templo que es el cuerpo del cristiano. Pero quiero hacer una pregunta. Si Dios abriera una hendidura, como lo hizo en el tiempo de Ezequiel, y nos dijera: mira en tu propio templo, ¿qué habría adentro? ¿Qué veríamos, hermanos? Estoy hablando de nuestro corazón. ¿Qué veríamos? ¿Veríamos lo contrario a lo que vio Ezequiel en el pueblo de Israel? ¿O veríamos lo mismo? Amado, recuerda, Dios está ahí. Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y voy a cambiarlo un poco. Voy a hablar de mí. Perdón, para vergüenza mía. Y cuando yo me pongo a pensar esto de que Jesús está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, me pregunto: ¿y no te da vergüenza de que vea lo que ves? ¿Y no te da vergüenza de que escuche lo que escuchas? ¿Y no te da vergüenza de que escuche lo que hablas? ¿Y no te da vergüenza de que vea cómo actúas? ¿Y no te da vergüenza de que sepa tus pensamientos? ¿No te da vergüenza cuando te ve que pecas deliberadamente? ¿No te da vergüenza cuando le muestras que no te importa su palabra? ¿No te da vergüenza cuando muestras que no te importa la oración? ¿No te da vergüenza que vea que en ningún momento tienes reverencia hacia Él? ¿No te da vergüenza que diga: en mi santuario no tienes reverencia? Ah, pero somos cristianos, ¿verdad? Que el Señor les bendiga.